perros, gatos, pájaros, tortugas e incluso serpientes. Les vamos a hablar hoy de las mascotas, de cómo convivir con ellas, porque tienen grandes beneficios para nuestra salud, incluso desde el punto de vista psicológico, pero también puede tener algunos perjuicios entrar en contacto directo con animales si no lo hacemos con las debidas precauciones. Bienvenidos una semana más a Diagnóstico. Enseguida les hablamos de este asunto que afecta a muchos, porque para que se hagan una idea, en España viven unos 29 millones de mascotas en nuestros hogares, de todo tipo, 6,7 millones de perros y casi 4 millones de gatos están en nuestras casas. Vamos a hablar de todo esto principalmente con veterinarios, entre ellos nuestra invitada especial de hoy, Ana Anglada, una veterinaria con gran experiencia. Por nuestra parte, como veterinarios, recomendamos mucha prevención, precisamente para poder tener una buena convivencia con ellos. Pero esto va en función de cada persona. Sí que es verdad que gracias a la educación que hemos estado haciendo poquito a poco con los veterinarios y poquito a poco desde las diferentes administraciones y asociaciones con las que trabajamos, cada vez hay mayor prevención. Y cada vez la gente es más consciente, porque muchas veces no se hace no porque no se quiera, sino por desconocimiento. Vamos con ella enseguida, justo después de arrancar Diagnóstico, con un rápido repaso por la actualidad de la semana. Emma, esta bebé segoviana de 13 meses, ha sido la protagonista de un hito en la historia de la medicina que además le ha salvado la vida. La niña se ha convertido en la primera persona en el mundo que recibe un trasplante de intestino de un donante en muerte cerebral. Emma presentaba un fracaso intestinal desde que nació, ya que tenía un intestino ultracorto, solo duodeno, lo que hacía que la niña expulsara enseguida lo que comía, con las implicaciones que eso tiene para su salud. El trasplante ha sido un éxito, no ha habido problemas de rechazo y Emma se encuentra hoy completamente sana. Come muy bien, le gusta mucho comer, jugar, disfrutar de la vida, es una disfrutona de todo. 38 ciudades, 22 de ellas españolas, han firmado la Declaración de Sevilla, un documento que plantea un objetivo muy claro. Acabar con el problema, con el VIH como problema de salud pública en el año 2030. En concreto, el documento establece la cuádruple estrategia del 95-95-95-0 para 2030. Se trata de que para ese año el 95% de las personas con VIH conozca su estado serológico, que el 95% de ellas estén en tratamiento antirretroviral y que a su vez el 95% de estas revelen supresión viral, es decir, que el virus sea indetectable. Y todo ello además con un 0% de estigmatización social. Esta semana se ha conmemorado el Día Mundial de la Salud Mental, en el que se han puesto cifras preocupantes encima de la mesa. Las personas con enfermedades mentales son el colectivo con mayores tasas de desempleo, superando el 80%. Además, el 15% de los adolescentes españoles presenta síntomas de depresión graves o moderadamente graves, según UNICEF España, y el 45% de empleados públicos consume prácticamente a diario fármacos psicoactivos, como ansiolíticos, antidepresivos y somníferos, según un estudio elaborado por el Sindicato de Funcionarios CESIF. El consumo diario de estos fármacos es generalizado en todos los ámbitos de la Administración, pero sí que con una especial incidencia en el ámbito de la sanidad y de la educación. Nadie duda de que tener una mascota puede ser algo estupendo. De hecho, está comprobado científicamente que aporta beneficios psíquicos e incluso físicos a sus propietarios. Sin embargo, como en todo, hay que aprender a tener una mascota tanto desde el punto de vista de la responsabilidad que se adquiere como de las precauciones que se deben tomar para que la convivencia no acarree problemas de salud, como por ejemplo la transmisión de algunas enfermedades. De todo eso hablamos con Ana Anglada, una experimentada veterinaria, miembro del Comité Científico de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía. Ana, ¿qué se entiende por mascota desde un punto de vista profesional? Todos tenemos en la cabeza un perro, un gato, un pájaro, son mascotas habituales, pero, por ejemplo, una boa, una iguana, un hurón, ¿eso también se consideran mascotas?
Bueno, al final cuando hablamos de mascotas hablamos de animales de compañía, animales con los que compartimos nuestra vida en casa, así que bueno, entrando dentro de, obviamente siempre de la legalidad, que hay ciertos animales que a lo mejor necesitan unos permisos especiales para poder tenerlos en casa, cualquier animal con el que compartimos nuestra vida se podría considerar una mascota y un animal con el que pues, parte de nuestra familia. Pero claro, no todos son iguales, unos están domesticados y otros no. Efectivamente, claro. Efectivamente. Los domesticados podríamos considerar los que desde hace muchos miles de años llevamos viven con nosotros en nuestras casas, pero sí que es verdad que hay algunos animales que se pueden considerar domesticados, como puede ser el perro, y otros animales que pues a lo mejor pensamos que están domesticados, solo que únicamente toleran la convivencia con nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, siempre hablamos de los gatos, que los gatos son animales domésticos, pero que, bueno, domésticos algunos, o sea, la palabra doméstica como tal no se podría hablar de domésticos, sino que, bueno, que toleran un poco la convivencia con los humanos, viven con nosotros, viven en nuestras casas, y, por ejemplo, otros animales que podrían ser más animales exóticos, que como tal no están domesticados porque no, o sea, conviven con nosotros, pero llevan menos años conviviendo con nosotros. Entonces, podríamos considerarlos los nuevos animales de compañía o los exóticos. ¿Y tener una mascota tiene beneficios para el propietario? Es decir, ¿es bueno desde el punto de vista psicológico, sobre todo, hablo ahora mismo? Sí, de hecho hay muchos estudios hechos que tener una mascota y convivir con un animal de compañía tiene muchos beneficios, tanto a nivel psicológico, de reducción del estrés. De hecho, se ha visto que las personas que tienen mascotas tienen menor hipertensión, menor grado de estrés, y luego también, aparte del estrés que liberas por estar a lo mejor acariciando a una mascota, o incluso, aunque parezca mentira, hablando con ellos y contándoles tus problemas, por lo menos verbalizas los problemas si estás hablando con ellos. También se ha visto que, por ejemplo, en el caso de los perros, aumenta la movilidad de las personas. Entonces, al aumentar la movilidad de las personas, porque tienen que sacar a pasear al perro, pues mejora mucho su condición física. Hay muchos estudios hechos al respecto. Los expertos lo tienen claro, tener una mascota, sobre todo aquellas que interactúan con el propietario, como un perro o un gato, aporta muchos beneficios desde el punto de vista psicológico. Dentro de los efectos psicológicos positivos, lo más importante y lo que se podría rescatar es el vínculo que se va construyendo entre la mascota y el dueño o la familia, porque es bastante significativo, porque este vínculo es como que forma parte de la red emocional y le brinda a la persona contención, apoyo, disponibilidad. Por ejemplo, el tener una mascota nos aumenta la autoestima, nos disminuye la posibilidad de enfermarnos. Está comprobado que las personas que tienen mascotas van menos al médico, están más contentas, nos ayudan a sociabilizar. Por eso se ha demostrado que tener una mascota es especialmente beneficioso para personas con problemas de depresión. Porque estas personas por lo general no encuentran motivos válidos para continuar viviendo, porque están sumidas en una tristeza muy profunda. Entonces el hecho de tener una mascota por lo general les da un motivo más para continuar viviendo, les hace sentir útil a las personas porque tienen que adquirir hábitos, costumbres, llevarles al médico a la mascota, ocuparse de la mascota en sí, de su bienestar y de su salud. A los niños y adolescentes el hecho de tener una mascota les obliga a adquirir un sentido de la responsabilidad hacia un tercero y en algunos casos concretos ofrece un apoyo psíquico inestimable. Un chico adolescente en donde, bueno, estaba pasando por este proceso, ¿no?, de la adolescencia tan complejo, entonces el motivo de consulta era sobre todo por sus papás, que el chico no se comunicaba, no decía qué es lo que le pasaba. Entonces, bueno, los abuelos le regalaron una mascota, dio la casualidad, ¿no?, que justo se la regalaron, y el chico poco a poco, esto no es de un día para el otro, empezó a interactuar con la mascota y empezó como a contarle a la mascota que se sentía triste, que no iba bien en el colegio, a lo que voy, como que la mascota hizo de nexo para que el chico pudiese expresar sus emociones, pudiera expresar sus pensamientos, sus sentimientos. En definitiva, las mascotas pueden aportar muchos más beneficios que perjuicios siempre y cuando se tengan, eso sí, de forma responsable y consciente. Incluso, entrando un poco en el tema médico, hay terapias para seres humanos que se hacen o se llevan a cabo con animales, ¿no?
Sí, efectivamente. Y terapias asistidas generalmente se suelen hacer o con perros o con caballos. Bueno, también he visto alguna vez con delfines, pero esta parte se me escapa a mí un poco de mi ámbito. Pero sí que se utilizan y además estas terapias no solamente como terapia asistida para los humanos, a lo mejor con algún tipo de patología, alguna enfermedad que puedan tener, sino también, por ejemplo, personas que son psicólogos, compañeros que son psicólogos, que a lo mejor en la misma consulta están sus propios animales, perros, gatos, y ellos mismos han visto que los pacientes se abren mucho más a la hora de explicar cuando hay un animal dentro de consulta, porque se sienten mucho más relajados. E incluso cuando son niños, que a lo mejor un niño ponerse a hablar con un psicólogo se puede cerrar un poquito en banda, al haber un animal en consulta, es como si se pusieran a hablar con el animal, y entonces es mucho más fácil para los psicólogos que los niños se abran en este caso. Incluso puede ayudar a madurar, ¿no?, a las personas, porque adquieres una responsabilidad hacia un ser vivo que depende de ti, ¿no? Sí. Sí, es muy importante la palabra responsabilidad, porque tener un animal de compañía, tener una mascota, es un miembro más de la familia. Además, los que tenemos animales de compañía lo sabemos, son miembros de nuestra familia, y la responsabilidad que eso contrae, con lo que eso contraemos, es muy importante, porque no solamente, por ejemplo, tener un gato es meterlo en casa y que tener un arenero, darle de comer, no, necesita muchos más cuidados que a lo mejor de primeras no conocemos. Y un perro tenemos que tener en cuenta que tenemos que sacarle a pasear, que si nos vamos de vacaciones hay que buscar o bien un sitio donde se pueda quedar o bien llevárnoslo, los gatos lo mismo. Entonces esa responsabilidad nos hace ser conscientes de que son animales vivos y que tenemos que tener un cuidado especial con ellos. Por eso es tan importante a la hora de pensar en regalar o de hacer un detalle con nuestros hijos, pensar en que esa responsabilidad no se la podemos trasladar a ellos, sino que la persona que va a recibir a lo mejor el regalo, que bueno, nosotros no somos partidarios de hacer regalos de este tipo, porque al final la responsabilidad se la estamos echando encima a esta persona, es importante que sepan si van a ser capaces de cumplirlo, y sobre todo si quieren esa responsabilidad, que hay gente que no la quiere. La equinoterapia o terapia con caballos es una opción de tratamiento que utilizan algunos especialistas dedicados a la atención a personas discapacitadas. Se trata de una técnica terapéutica para la rehabilitación de trastornos físicos y emocionales. El caballo influye a través del movimiento en el desarrollo de la postura, el equilibrio y el tono, facilita el aprendizaje motor e inhibe patrones asociados de movimiento. Todo avalado por estudios científicos. Hemos sido el estudio piloto, el centro piloto de un estudio que se ha hecho a nivel nacional e internacional de los beneficios de los caballos en personas con artritis, porque era un estudio que se ha hecho durante 2 meses y en 2 meses se han visto resultados. Que tú ibas a trabajar una sola cosa, que era la parte física, que es como más contable, que es más cuantificable, pero se han visto valores, han mejorado hasta en el sueño. Ellos te han dicho que era su día, que era a nivel de autoestima, a nivel de confianza en sí mismos, han ganado, pero muchísimo, muchísimo. Aquí en la Asociación Equinoterapia Madrid Sur llevan desde 2014 trabajando con caballos que ayudan a niños como la pequeña Candela, de solo 2 años. Candela tiene lisencefalia, que es una malformación en el desarrollo de su cerebro, de su corteza cerebral, que en vez de tener los surcos habituales que conocemos de un cerebro, su cerebro es liso. Entonces eso, bueno, le hace que ella tenga retraso tanto motor como cognitivo, y también puede causar epilepsia. En su caso trabaja nuestra fisio. Entonces ella trabaja utilizando el movimiento del caballo, el calor y los impulsos que hablábamos antes, y además lo que hace es que la fisio trabaja con ella lo que trabajaría en una camilla o en una sala, pero aprovechando todo lo que le transmite el caballo. Es verdad que ellos al final aquí están en el aire libre y claro, no sienten que están trabajando. Además es que ellos tienen, o sea, por ejemplo, Candela es que tiene una conexión con Atrevido, con todo lo chiquitita que es y lo grande que es él, que es increíble verlos. El caso de Erika es diferente, sufre un trastorno del espectro autista y empezó a venir aquí con cierto escepticismo por recomendación de un amigo. Llamé por teléfono, concerté cita con las chicas y hicieron una prueba a la niña, la subieron al caballo y tal, porque me dijeron que había niños que no
que no toleraban el estar encima del caballo, para ver más o menos cómo tenían que empezar a funcionar con ella y eso. Y la verdad que fue muy bien, la niña se subió al caballo, estuvo muy bien. Y el resultado es lo suficientemente bueno como para que la niña siga viniendo a terapia 3 años después. Sí. De hecho, a la niña el tema de trabajar con animales, en este caso son caballos, pues le viene muy bien para controlar sus... porque mi hija suele tener alguna crisis, ¿no? Pues se pone a llorar y eso, y ella pues desde que está viniendo a clase, no desde un primer momento, porque esto es todo muy lento, pero se nota que tiene menos crisis, controla más sus arranques, porque estos niños pues pasan de 0 a 100 en nada, en un segundo, y se la ve más conectada, ¿no? con el mundo, con el entorno. No cualquier caballo sirve, igual que un perro lazarillo. Estos animales también reúnen una serie de características que les hacen idóneos para estas terapias y además están entrenados. Aparte de que tienen una morfología especial, tienen que tener un dorso adecuado, tienen que tener un paso adecuado, tienen que tener un tamaño adecuado. Son caballos que están trabajados para terapia, tienen que ser caballos tranquilos, caballos que no tengan unas reacciones muy exageradas, pues que acepten sonajeros, ruidos, pelotas, que se acerquen a la rampa, por ejemplo, para subirlos. O sea, eso lleva mucho trabajo. Y caballos que aguanten, pues, por ejemplo, como Atrevido, que esté parado y se pueda quedar aquí horas. Eso sí, la equinoterapia no es milagrosa, ni vale para todo, ni la puede impartir cualquiera. No se trata solo de montar un rato a caballo, deben ser profesionales preparados, entrenados y acreditados, porque de lo contrario no solo es que no sirva para nada, sino que puede resultar incluso lesivo. Decías antes, claro, una mascota se convierte en un miembro de la familia sin perder de vista, claro, que no es un ser humano, que es un animal. ¿Cómo se debe convivir con un animal, con una mascota? ¿Hay que lavarse las manos después de tocarla? ¿Hay que tener determinadas medidas de higiene? ¿Cómo se debe vivir o convivir con una mascota? Pues, bueno, las medidas de higiene básicas que todos hacemos antes de comer, lavarse de las manos, después de ir al baño, todas esas cosas, medidas higiénicas básicas que todos deberíamos de hacer, pero también hay que tener en cuenta que en función de cómo tengamos a nuestra mascota. Por ejemplo, si está muy bien cuidada, tiene las medidas preventivas que los veterinarios solemos recomendar, pues tendremos menos riesgo de contagio de enfermedades que una mascota que a lo mejor no tenga los cuidados preventivos, que claro, al final va a tener más problemas y nos puede transmitir más enfermedades. Cuidados básicos, pues lavarse las manos, intentar no toparse las manos ni morderse las uñas después de a lo mejor estar en contacto, pero son medidas higiénicas básicas siempre y cuando, vuelvo a repetir, tengamos las medidas preventivas que nuestro veterinario, que nosotros normalmente recomendamos a nuestros pacientes y a nuestros clientes. Claro, porque lo decías ahora, no hay que perder de vista que un animal puede transmitir ciertas enfermedades, ¿no? ¿Cuáles serían las más habituales que puede transmitir una mascota a un ser humano? Pues al final tenemos que pensar en que al estar en estrecha convivencia con ellos, pues por ejemplo el tema de parásitos, si nosotros no hacemos una desparasitación preventiva adecuada, que es la que recomendamos los veterinarios habitualmente, nos pueden transmitir parásitos. Nos pueden transmitir también en función del tipo de mascota que tengamos, sea un perro, sea un gato, sea un exótico, en función de cada uno de ellos nos pueden transmitir algunas, pero con medidas preventivas habituales que recomendamos siempre, no tenemos por qué tener mayores riesgos. El riesgo es bajito. Siempre tenemos que tener un cuidado, una higiene básica, como estábamos diciendo, pero igual que si vas por la calle y tocas una barandilla, pues luego no te metas la mano en la boca, pues más o menos puede ser lo mismo. Al final pueden ser parasitosis, la rabia, que es importantísima la prevención, que además es que la prevención de rabia es tan sencilla como las vacunaciones habituales, y en función de cada comunidad autónoma, que esto está un poco diferenciado por comunidades autónomas, hacerla, y es muy importante. De hecho, tenemos un Día Mundial de la Rabia específico en el que nosotros como veterinarios recomendamos la vacunación frente a la rabia, y luego puede haber otras zoonosis como puede ser la sitacosis o la salmonelosis que nos pueden transmitir los otros animales.
Está claro que los animales nos dan muchísimas satisfacciones, pero ojo, hay que tener precauciones sanitarias. No se debe perder de vista que pueden ser portadores de enfermedades potencialmente peligrosas y transmisibles a los humanos. Es lo que se conoce como zoonosis. Cuando hablamos de zoonosis hablamos más de 200 enfermedades. Fíjate lo que supone, hay unas que son víricas, otras bacterianas, otras parasitarias. La salud de la mascota, sea un perro, un gato o una serpiente, está ligada a la nuestra. Si se descuida la de uno, puede tener consecuencias para el otro. La sanidad animal y humana van de la mano. Y, por ejemplo, un médico que no registre si su paciente tiene mascotas en casa, está haciendo mala praxis. Es decir, está actuando mal. Y un veterinario que no registre si en ese domicilio hay un paciente de alto riesgo que tiene su sistema inmunológico comprometido, está haciendo mala praxis porque es ese paciente el que se va a poner malito si el animal no lleva un control sanitario adecuado. En España hoy día el riesgo de zoonosis está muy limitado siempre y cuando nadie se salte los preceptivos controles veterinarios. Igual que un perro requiere una desparasitación, requiere un control de vacunas, requiere un control sanitario, cualquier mascota tiene que llevar ese control. El problema muchas veces no es el animal, ni es el dueño, que es que pasa. Y cuando un dueño tiene un animal que no sanitariamente pues está expuesto a potenciales gérmenes que te pueden contagiar a ti o a tu entorno, el problema no es el animal, el problema es el dueño que no hace lo que tiene que hacer. En cuanto a contacto con ellos, pues hombre, todo el que quieran, pero yo limitaría el uso, yo qué sé, pues besarles o acercar las bocas. Yo no lo veo muy recomendable, cada uno que haga lo que quiera, pero no es muy recomendable porque tratándose, por ejemplo, de un perro que está en el campo o que va por el parque y que está oliendo todo, probando, y vete a saber lo que... En fin, yo creo que es un poco imprudente, bajo mi punto de vista. No obstante, los principales problemas llegan a través del tráfico ilegal de mascotas que eluden los controles veterinarios transfronterizos de vital importancia para mantenernos libres de enfermedades importadas. Hablamos un poco de animales introducidos en autocaravanas o sin pasar un poco las fronteras por los mecanismos. En el fondo es un negocio, ¿no? Muy lucrativo. Hablamos de aves que pueden costar un montón de miles de euros o animales muy... realmente su importación es difícil porque requiere, primero, una serie de trámites que es mucho más fácil pasarlo de extranjis, como quien dice, y luego una serie de controles veterinarios que muchas veces no pasarían. Así, por ejemplo, esporádicamente se registran casos de rabia, una enfermedad que no está presente ya en España y que solo nos llega a través de casos importados. O casos también de salmonelosis contagiada por reptiles que probablemente no han pasado los debidos controles. ¿Y tú crees que ahora mismo, volviendo al tema de la responsabilidad, hay suficiente concienciación sobre lo que supone tener una mascota desde todos los puntos de vista? Vemos perros abandonados, la responsabilidad que conlleva tenerla, el sacrificio que también conlleva, las satisfacciones que conlleva, pero también el sacrificio, las posibles enfermedades que te pueden transmitir y que hay que tener un control sanitario adecuado. ¿Hay suficiente conciencia sobre todo esto? Cada vez más. Cada vez hay más. Sí que es verdad que de hace unos años para acá cada vez hay más concienciación. Pero sí que es verdad que tenemos que seguir trabajando para que la gente se dé cuenta de esta responsabilidad, de lo que decías. El sacrificio, que los que tenemos miembros de la familia que son animales, sabemos lo que es, pero que nos vale la pena. O sea, preferimos ese sacrificio frente a no convivir con ellos. Pero tenemos que saberlo antes de adquirir, adoptar una mascota. Y eso sí que es verdad que también es nuestro trabajo, y trabajo un poco también en las instituciones, el educar y el enseñar cuáles son los pros y los contras, para que así con esa información cada uno decida si quiere tener como parte de su familia, como miembro de la familia, un animal o por lo que sea, que es perfectamente válido no tenerlo. Efectivamente, tener una mascota debe ser el resultado de un proceso de reflexión. Para disfrutar del y con el animal, primero hay que estar dispuesto a asumir una responsabilidad, unos cuidados y unas precauciones. Bueno, pues vamos ya con el doctor Casado, que cada semana se encarga del último minuto del programa con su consejo, hoy dedicado a la salud y el contacto con las mascotas en nuestros hogares.
Pese a las recomendaciones sanitarias para que la gente no compre o no adopte animales salvajes ni exóticos, dado que es más probable que muerdan y que a menudo portan enfermedades infrecuentes pero graves, el mercado de estos animales sigue creciendo. Agrava la situación el hecho de que más del 70% del comercio de animales salvajes es ilegal, cazados en su hábitat o criados en cautividad también de forma ilegal. Dado que el tráfico de animales desde Sudamérica y norte de África a Europa tiene su punto de entrada más importante en España, el 30% del comercio ilegal de animales exóticos pasa por nuestro país. Esto agrava más la situación, dado que esos animales evidentemente no han sido sometidos a los pertinentes controles sanitarios. Y las zoonosis son enfermedades que pasan de animales a personas. Hoy día copan la actualidad, ya sea por el COVID-19 que tanto conocemos o el ébola, que tiene una tasa de mortalidad, recordemos, del 50% y pasa al humano por las heces de animales infectados como son los monos o los puercoespines. Estos son motivos más que suficientes para ser precavidos y cumplir las normas de forma intachable en esta materia. Pues hasta aquí este diagnóstico dedicado a nuestra vida junto a nuestros animales queridos, nuestras mascotas. Volvemos la semana que viene, dentro de 7 días, con otro interesante asunto de salud, contado, ya lo saben, como siempre, desde una perspectiva diferente. Hasta entonces, un saludo.